Muy buenos a todos, bienvenidos a un vídeo más sobre tributación internacional y esta vez el último de la serie, porque llegamos al último capítulo o la última materia que quería comentaros, que son los regímenes fiscales especiales. Entonces, nada, quien haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí, pues muchas gracias y quien no, bueno, pues si solamente veis este es bastante interesante también. Bueno, lo primero, antes de empezar con ningún régimen tributario especial, vamos a ver que España es un país muy bueno para localizar una entidad holding. ¿Por qué? Pues porque tenemos un régimen de exención de dividendos que además solamente exige que la participación en la filial sea de un 5%. Hay países normalmente que exigen un 10%, en España es un 5%, si siempre que se cumplan una serie de requisitos, claro. España tiene un convenio de una red de convenios de doble imposición muy extensa, con muchísimos países, y además es miembro de la Unión Europea, con lo cual se aplican todas las directivas que vimos en el anterior vídeo, pues la matriz filial, se aplica la directiva de intereses y cánones y la de reestructuraciones, ¿no? Bueno, y todas ellas. Con lo cual, bueno, pues España, muy buen país para situar una holding. Esto ahora lo uniremos con un régimen fiscal especial. Pero aún no, esto es el régimen normal. Entonces, ¿qué ocurre si una empresa holding española tiene una filial en Alemania y esta sociedad filial le reparte un dividendo a España? Pues que en Alemania no hay retención por la directiva matriz filial. Si ocurre en Francia, lo mismo. Y si ocurre en Uruguay, pues en Uruguay, como España tiene un convenio firmado que dice que en caso de un porcentaje de participación muy mayoritario no se aplica retención, pues en ese caso tampoco habría retención en Uruguay. Como veis, entonces España, pues lo que os decía antes, es muy bueno tanto por directiva matriz filial como por convenio por de doble tributación para colocar la holding. Y luego, una vez que está aquí el dividendo, bueno, sabemos que no tenemos la exención completa, que sí que estaba hace unos años, pero hay una exención del 95%, como ya pasa en muchísimos países de la Unión Europea. Aquí fuimos pioneros en limitar la exención, pero bueno, ya se hace en muchísimos países. Esto que hemos visto, este régimen de no retención y exención aquí, se suele también replicar cuando la sociedad holding vende la participación en la sociedad filial. Es decir, si en lugar de repartir dividendo esto es una venta, a esa venta se le suele aplicar normalmente el mismo régimen tributario que al reparto de dividendos, porque al fin y al cabo es lo mismo, o sea, un reparto de dividendos es una desinversión y una venta también es una desinversión, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, entonces, una vez visto esto, ahora sí vamos a ver el régimen fiscal primero que os quería comentar, que es el régimen EDBE. Entonces, el régimen EDBE no consiste en que aquí no haya retención y que aquí el dividendo esté exento, porque eso ya te lo da la normativa propia de España. El régimen EDBE es, atención, esto, porque muchas veces suele confundir. Es que cuando yo aquí he tenido este ingreso exento, normalmente por la exención en dividendos o por la exención en venta de participaciones, y esto es una sociedad extranjera, cuando ese importe a su vez se distribuye a un socio no residente, perdón, no residente, ese reparto de dividendos no lleva retención en España. Eso es el régimen EDB, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama régimen de entidad de tenencia de valores extranjeros? Porque esta no retención solamente se aplica cuando el importe exento se recibe de una sociedad que no es española. Si, por ejemplo, una sociedad española le reparte un dividendo exento a una holding española y esta holding española le reparte el dividendo a su vez a un no residente, eso sí lleva retención en España. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si el socio al que se le reparten dividendos es español? Pues que se le grava normal y corriente. Es decir, el privilegio solamente es para socios no residentes. ¿De acuerdo? Esto puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Eso sí, la única limitación es que no sea residente en un paraíso fiscal, lo que en España se denomina jurisdicciones no cooperativas, ¿no?
¿Cuáles son los requisitos para que el régimen EDBE aplique? Pues realmente muy pocos. Se dice que la entidad holding tiene que tener una actividad económica, pero claro, la actividad económica es gestionar las participaciones de las filiales, no gestionar las filiales. Es decir, no tiene que dirigir las empresas, tiene que gestionar sus participaciones. Entonces, para esa gestión tiene que tener los medios materiales y humanos necesarios. Pero claro, es que para la gestión de participaciones no te hace falta mucho. Con un portátil, un teléfono y casi sin teléfono y ya gestionan las participaciones. Entonces hay muchas consultas de la Dirección General de Tributos que te dicen que con que tengas un ordenador en la holding y fundamentalmente el propio administrador ya te vale para aplicar el régimen EDBE, ¿no? Una cosa importante es que la sociedad que lo aplica tiene que optar por el régimen, no se aplica por defecto, ¿vale? Entonces, voy a repetir, me disculpáis. ¿Qué es el régimen EDBE? Yo tengo aquí una sociedad extranjera que reparte a la holding. Ese reparto está exento por normativa interna de España. Esto todavía no es el régimen EDBE. La sociedad holding reparte al socio no residente. La sociedad holding no aplica retención. Eso es el régimen EDBE, ¿vale? Bueno, entonces, ¿el régimen EDBE para qué sirve? ¿No? Porque alguien podría decir, vamos a ver, si el no residente está en Portugal, imaginemos, y ahora no se aplica el régimen EDBE, ¿vale? Imaginemos, no se aplica. ¿Qué ocurriría? Pues imaginemos que España aplica una retención a los dividendos del 15%, con lo cual 15 euros de retención, y Portugal tiene un tipo impositivo del 25%. Me lo estoy inventando todo, ¿eh? Con lo cual, el pasivo fiscal es del 25%, pero la retención practicada por la empresa española se acredita en Portugal. Y por tanto, en Portugal se tributan los 10 euros restantes. Con lo cual, en España se pagan 15 euros, en Portugal se pagan 10 y el total de la factura fiscal es de 25. ¿Qué ocurre ahora sí si se aplica el régimen EDBE? Pues mirad, que la sociedad holding española no retiene al portugués, por tanto los dividendos van libres de retención al portugués, y el portugués tiene un ingreso de 100 euros, un tipo impositivo del 25, pasivo fiscal 25, crédito fiscal 0, porque no ha pagado nada en España, pasivo fiscal en Portugal 25, con lo cual no se paga nada en España y se pagan 25 euros en Portugal. Por tanto, digo yo que el régimen EDBE al portugués le da un poco igual, porque acaba pagando 25 euros de factura fiscal. Igual si es un poco así más patriota, dice, bueno, no, porque con el régimen EDBE los pago en Portugal y entonces, por lo menos, ese dinero va a mi país y sin régimen EDBE parte del dinero va a España. Pero claro, esto, al final la gente lo que le importa es lo que paga en total. ¿A quién va? Es secundario, ¿no? Entonces, ¿cuándo es interesante el régimen EDBE para el no residente? Cuando el no residente vive en un país que le permite no tributar por los rendimientos extranjeros. ¿Cuándo es esto? Pues normalmente cuando se aplica un régimen non-dom, por ejemplo, los típicos Reino Unido, Irlanda, Malta y Chipre en la Unión Europea, o un régimen territorial, por ejemplo, Paraguay en América, en Asia un montón. Bueno, pues si está en un país el cual no hace tributar los rendimientos extranjeros, claro, no paga nada en España y no paga nada en el extranjero, con lo cual factura fiscal cero sobre esos dividendos, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que no se tributen las empresas. Es decir, aquí habrá una tributación de estas empresas. Lo que ocurre es que el reparto de la persona física no tributará. ¿De acuerdo? Bueno, esto también tiene una ventaja secundaria, ¿no? Es menos, pero también existe. Cuando esta persona está en un país que hace tributar los rendimientos extranjeros, pero a un tipo inferior, en ese caso también le sale a cuenta el régimen EDBE, porque imaginemos que aquí tributa un 5 y la retención en España hubiera sido un 15. Pues en ese caso, si tributa un 5, aún así le interesa el régimen EDBE, porque si no se aplicase, tributaría un 15 de retención en España y si se aplica, tributa un 5 en la jurisdicción de residencia, ¿no? Entonces, ahora que alguien me diga que este régimen no está hecho para hacer treaty shopping y que los no residentes establezcan aquí sus sociedades intermedias a costa de los países con los que España tiene convenios o países de la Unión Europea. Fijaos, mirad.
Aquí tenemos al irlandés de antes, ¿vale? Imaginemos que el irlandés directamente invierte en Alemania, en Francia o en Uruguay. En ese caso, pues como es una persona física, las empresas al repartir los dividendos practicarán un withholding tax, seguro en todos los casos. Ningún convenio deja el reparto de dividendos a personas físicas libre de tributación. Con lo cual, Alemania se llevaría un trozo de esta tarta tributaria, Francia también y Uruguay también. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en cambio si el irlandés, en lugar de constituir directamente esas filiales, primero constituye una holding en España y es esa holding la que invierte en Alemania, Francia y Uruguay? Pues aquí lo veis, que tanto por la directiva matriz filial como por convenio, las empresas reparten dividendos sin retención a España. España se lleva un trocito de tributación por la parte que no está exenta y luego, por aplicación del régimen EDBE, estos dividendos se reparten gratis, es decir, sin retención, al irlandés. Con lo cual, ¿qué consigue el irlandés interponiendo una sociedad holding que aplica el régimen EDBE en España? Pues que en lugar de pagarle impuestos a Alemania, Francia y Uruguay, le paga un trocito a España, pero muy poquito. Y el resto, gratis, para su cuenta bancaria, no en Irlanda, sino en otro sitio. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos en España. Respecto al régimen EDBE, ¿vale? Otro régimen fiscal especial, ahora respecto a la propiedad intelectual. Bueno, pues estos son los regímenes de Patent Box súper conocidos de los que seguro que habéis oído hablar. Entonces, mirad, estos regímenes de lo que tratan es de evitar esto. Imaginamos que tenemos aquí un activo intangible, que es una patente o un activo que consista en know-how, ¿no? O sea, típico activo que es propiedad intelectual porque es saber hacer algo, tanto públicamente o secretamente, y esa compañía transfiere ese know-how a otra compañía en, pues, un país de la Unión Europea, pero Irlanda, Luxemburgo, ¿no? Países Bajos, etcétera, y luego, a su vez, cede esa compañía la propiedad intelectual a España a cambio de un royalty, ¿vale? Esto es precisamente lo que los países no quieren. ¿Por qué? Ostras, porque yo desarrollo la propiedad intelectual en mi país, la transfieren y encima me erosionan la base imponible mediante el pago de royalties. Entonces, no lo quieren. ¿Qué implementan para evitarlo? Pues ostras, ya que te vas a llevar la propiedad intelectual a otra compañía y cobrar royalties, pues ponme esa compañía en mi país. O sea, ya que lo vas a hacer, hazlo aquí. Entonces, ¿por qué se llama Patent Box? Pues porque hay una box, es una caja, que es la compañía, y hay aquí un activo intangible, como puede ser una patente. Y esa compañía cobra royalties a otra empresa, que puede ser española o puede ser de otro país. Entonces, si esto ocurre, en líneas generales, esto es mucho más complejo, pero en líneas generales hay una reducción en base imponible del 60% en España, ¿eh? Con lo cual, ingresos 100 euros, reducción 60, base imponible 40 euros. Headline tax rate, es decir, tipo impositivo nominal 25%, pero ¿de cuánto? De 40. Con lo cual, 25 de 40, 10. Tipo impositivo efectivo, es decir, tipo sobre ingresos, 10%, porque es 10 euros que pagas sobre 100 euros que son tus ingresos. Y este tipo efectivo es el que vais a ver en este gráfico, ¿vale? Esto yo diría que a día de hoy está un poco desactualizado, pero bueno, para que os hagáis una idea. Casi todos los países muchos países de la Unión Europea y del mundo han implantado regímenes de Patent Box que reducen los tipos efectivos, ahí lo veis, entre el 5 y el 10. Tenemos, por ejemplo, Malta con un tipo muy bajito, 2, Chipre también 2 y pico. Aquí tenemos un 5 en Albania, tenemos, bueno, que Albania está mal puesto, pero bueno, os hacéis una idea. Bueno, no, Albania está bien puesto. Portugal también, ahí pone un 10, pero realmente es un 3 y pico. Bueno, 5% en Luxemburgo. Tenemos tipos impositivos reducidos. Es decir, yo esto lo que lo veo es como un poco un triunfo del Labour Irish. Es decir, el triunfo de que la propiedad intelectual no se puede someter a imposición normal, porque entonces se la llevan las compañías del país, con la colaboración muchas veces de otros países. Entonces,
parece, ¿no? Si alguien tiene una opinión distinta, me encantaría escucharla. Pero parece que los países han aceptado que ese tipo de activo intangible tiene que pagar menos impuestos o si no, nos quedamos sin ellos. Entonces, todos los países se han puesto a, por lo menos, regular un régimen fiscal que me permita a mí quedarme algo de esa tarta. Porque es que si no, tú imagínate que España no tuviera régimen de patent box, pues claro, no tendría propiedad intelectual, ¿no? Un poco eso es lo que yo creo que ha triunfado finalmente. Ojo, no confundáis ahora el Nexus Approach con el DEMPE. Esto es importante porque a veces esto es confuso. El Nexus Approach de lo que se trata es de una indicación de la OCDE que dice que el país que concede el beneficio fiscal, es decir, el país que aplica el régimen de Patent Box, tiene que ser el mismo país en el que se haya desarrollado ese activo intangible. Es decir, tiene que ser en ese país donde la empresa haya llevado a cabo las actividades de I+D. Tú no puedes llevar las actividades de I+D en un país de alta tributación, llevártelo a otro país de menos tributación y aplicar el régimen de Patent Box. Eso es lo que dice la OCDE. Entonces, fijaos también como la OCDE tampoco ha podido luchar contra el régimen de Patent Box. También ha dicho, oye, es verdad que son regímenes tributarios especiales para un activo intangible que no tiene nada de especial más allá de ser muy movible, pero si no puedes con el enemigo, únete a él, por lo menos que desarrollen la actividad de investigación donde se concede el beneficio fiscal, porque es que si no ya esto es jauja, ¿no? Entonces, esto es el Nexus Approach. Y otra cosa es el DEMPE. El DEMPE es una forma de valorar la cesión del activo intangible, que es lo que decíamos antes de Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation. Entonces, DEMPE, valoración del precio de transferencia de la cesión del activo. Nexus Approach, condición de aplicación del régimen de Patent Box. No lo confundáis. Y una vez visto esto, vamos a ver regímenes especiales para individuos. Entonces, a mí me gusta mucho este gráfico. Fijaos que normalmente los países tienen al individuo cogido por el cuello, ¿no? Porque la persona tiene aquí sus lazos económicos, familiares y de todo tipo y no se va del país. Con lo cual, pues el país puede hacer cualquier medida o adoptar cualquier medida tributaria que el comportamiento del individuo no cambia, pero siempre se va a quedar aquí. Entonces, por mucho que le suba los impuestos, le suba las cotizaciones sociales, aquí se queda y ya está. Y no tengo que ser atractivo para la persona porque la persona se queda aquí. ¿Qué ocurre con las personas que no siguen este esquema tradicional? Es decir, ¿qué ocurre con las personas que sí que se pueden mover de un país a otro? Que si les suben mucho los impuestos se van. Pues que aquí, claro, los países ya no tienen ese mismo pensamiento. Los países empiezan a ser atractivos, mostrarse como países favorables a que la persona se mude allí. Entonces, fijaos aquí, los países implorando, por favor, vente a nuestro país a tributar, ¿vale? ¿Y cómo imploran? Pues aplicando regímenes fiscales especiales. Aquí tenemos los países de Common Law que aplican los non-dom regimes y luego los países más de Code Law, o sea, los países de Código Civil, que aplican otro tipo de regímenes que tienen otros nombres. Pues, por ejemplo, el NHR portugués, muy famoso, ahora ya solamente se puede aplicar para los que ya lo venían aplicando, no se permiten nuevas aplicaciones, la ley Beckham y el forfait de Italia. Son algunos ejemplos para un poco que nos ubiquemos. Vamos a ver primero los regímenes non-dom. ¿Esto de non-dom de dónde viene? Bueno, pues que en estos países un residente fiscal no tiene por qué estar domiciliado allí. ¿Qué es el domicilio de una persona? Fundamentalmente, yo siempre lo explico en las clases de la siguiente manera, donde está su corazón, es decir, su casa a la que en algún momento quiere volver, ¿no? De donde soy yo. Entonces, hay varios tipos de domicilio para estos países. Esto no es el domicilio social ni el domicilio fiscal. Esto es otro tipo de domicilio que no tenemos en España. Este concepto no lo tenemos aquí. Entonces, está el domicilio de origen, el domicilio de dependencia, domicilio de elección y, digamos, el domicilio deemed domicile sería algo así como domicilio atribuido, ¿no? Entonces, en estos países, tú puedes mudarte allí, pero manifestar que realmente tú te sientes de otro sitio. O sea, que tú en ese país estás de paso, que no vas a estar allí permanentemente y que de donde eres, tu domicilio de verdad, es otro sitio, otro país. Entonces, en esos países puedes ser residente fiscal, pero estar no domiciliado. Y de ahí la abreviatura non-dom, non-domicile, ¿vale? Si esto ocurre,
Y aquí viene el régimen fiscal, que yo he llamado especial, pero que para estos países es súper habitual. Si eso ocurre, solamente pagas impuestos sobre los rendimientos extranjeros si los remites al país, es decir, si te los llevas al país, ¿vale? Si los rendimientos extranjeros no van al país, no tributas. Claro, esto en los tiempos de las cruzadas tendría sentido. A día de hoy, que la cuenta en Países Bajos o la cuenta en Irlanda la tienes en la misma aplicación que la cuenta en España, pues ha perdido un poco o todo el sentido, ¿no? Diría yo. Pero bueno, aún se siguen, por supuesto, aplicando. Con lo cual, imaginemos que aquí tenemos a Francia pagando intereses, royalties o dividendos. Y aquí tenemos a España pagando lo mismo, intereses, royalties o dividendos, a un banco que no está en el país de residencia del non-dom. Pues en ese caso, el non-dom no tributa. Con lo cual, ¿qué es lo único que le importa a este non-dom? ¿Cuál es la retención que se aplica en esos países? Porque es el único impuesto que va a pagar, ya que en residencia no va a tributar nada, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, en estos regímenes que dejan sin tributación los rendimientos extranjeros, lo que más va entonces a importar es cuánto es la retención en fuente, porque esa va a ser la tributación total, ¿vale? Perdonad. Bueno, una cosa importante, el non-dom en Reino Unido se acaba. De hecho, este periodo fiscal que empezó el 6 de abril, sabéis que en Reino Unido el periodo fiscal va de mitad de año a mitad de año. Este periodo fiscal que empezaba el 6 de abril ya es el primero en el que no se puede aplicar el régimen non-dom. Hay un régimen transitorio de 4 años, según el cual todas las ganancias, o sea, mejor dicho, todos los rendimientos extranjeros, se remitan o no a Reino Unido, no van a pagar impuestos, pero no para todo el mundo, claro, solamente para la gente que vaya allí por primera vez o que haya ido allí hace menos de 4 años, ¿no? También han impuesto una especie de amnistía fiscal, ¿no? O algo así, o no sé cómo llamarlo, pero un tipo de repatriación de beneficios del 12 y 15%, lo llaman Temporary Repatriation Facility, que se trata en que si tú habías aplicado el non-dom, claro, tienes mucho dinero fuera porque no lo has podido remitir a Reino Unido porque si no pagabas. Entonces, si te lo llevas en 2025-26, 2026-27, pues pagas un 12, si te lo llevas el último año pagas un 15. Esto es un poco la forma de decirles, oye, traeros el dinero aquí a un tipo reducido porque si no luego vais a tributar al régimen general. Es un poco amnistía fiscal, ¿no? Bueno, amnistía fiscal no, porque estos impuestos no están defraudados, son los que voluntariamente el Reino Unido dejó de recaudar. Pero bueno, para que lo entendáis. Esto era el non-dom. Luego tenemos otros regímenes, por ejemplo, el portugués, que es el NHR, que ya no se puede aplicar, o el IFICI, que fundamentalmente es un NHR, pero para personas de alta cualificación. Básicamente, lo que te exige es que no hayas sido residente fiscal en Portugal durante los últimos 5 años y puedes aplicar este régimen durante 10 años. ¿Cuál es la principal ventaja? Que los rendimientos extranjeros no tributan, ¿vale? Esto es mucho más complicado, pero bueno, esto es un poco a vista de pájaro. Y luego tenemos la ley Beckham. La ley Beckham, como sabéis, es una ley que se aplica en España, que tiene el nombre de un jugador de fútbol, porque fue de los primeros en aplicarla, pero sabéis que ya no se puede aplicar a deportistas profesionales. Entonces, curiosamente, se llama Beckham Law, pero de Beckham nada, ¿no? Aquí solamente se puede venir gente que no sea deportista profesional si quiere aplicar esta ley. Entonces, lo que te exige esta ley es que no hayas sido residente en España durante los últimos 5, no 10 años, antes sí que eran 10, ahora son 5, y la puedes aplicar durante 6 años. El año en el que te conviertes en residente en España, más 5 más. En España sí que te piden una causa de traslado, que puede ser, pues, te trasladas por trabajo, porque vas a dirigir una compañía, porque vas a trabajar, bueno, aquí vas a trabajar en remoto, etc. Hay un supuesto, lo voy a tocar muy brevemente, pero que es muy llamativo. Si tú te vienes a España a dirigir una compañía de la cual tú eres el socio al 100%, puedes aplicar la ley Beckham siempre que esa compañía realice una actividad económica. Este fue un cambio de hace muy pocos años que casi pareciera que pudiese caber todo el mundo allí, pero bueno, ahí lo dejo para que lo penséis. ¿Cuáles son las principales ventajas de esta ley? Pues son dos fundamentales. Lo primero, los rendimientos que sí que tributan en España, que básicamente son los rendimientos bueno, mejor dicho, tributa todo lo que se obtenga en España, pero los rendimientos del trabajo siempre se entienden obtenidos en España. Es decir,
aunque tú trabajes en un avión o en República Dominicana, en cualquier sitio del mundo, eso se entiende que tributa aquí. Ojo, porque esto no es un régimen territorial puro como es el de otros países. Esto es régimen territorial al español, ¿de acuerdo? Entonces, tu rendimiento del trabajo siempre van a tributar, pero ojo, a un tipo muy reducido, entre comillas, reducido porque es el 24% durante los primeros 600.000 euros y a partir de ahí un 47%. Claro, comparado con tipos marginales del 50, pues es una tributación reducida. Y luego la segunda ventaja es que los rendimientos extranjeros no tributan, con lo cual, pues para gente que obtenga rendimientos pasivos, esto es muy, muy favorable. Y aquí vemos un poco el resultado de la ley Beckham. Imaginemos que aquí tenemos unas empresas operativas que reparten dividendos a una empresa en Malta o en Chipre. Bueno, pues Malta o Chipre es una empresa de la Unión, o sea, son países de la Unión Europea que aplican la directiva matriz filial, entonces en principio esto iría sin withholding, en Uruguay no lo sé, pero bueno, seguro que en Alemania y Francia sin withholding. Aquí Chipre o Malta siguen ofreciendo la exención plena y luego cuando la empresa de Chipre o Malta reparte dividendos a un residente en España que aplica la ley Beckham, pues en España no se tributa, con lo cual, bueno, perdón, y Chipre y Malta no imponen withholding tax a los dividendos de salida, ¿vale? Con lo cual, reparto gratis, sin withholding tax y exención, reparto gratis, sin withholding tax y también una especie de exención, de hecho es una exención en España, con lo cual, dividendo gratis, ¿no? Un poco lo mismo que veíamos con el non-dom y la ED española, pero en este caso utilizando una compañía de Chipre o Malta y el régimen de la ley Beckham. Por eso os he dicho en algunos vídeos que eso de que paraísos fiscales, bueno, es que yo ya no sé un paraíso fiscal lo que es y lo que no es. Y luego tenemos el régimen de forfait de Italia, que es un régimen, la verdad es que el más sencillo de todo, fijaos que entre líneas ahí me ha cabido, que es simplemente, si tú quieres aplicar el forfait, tienes que ser evidentemente no residente, tú pagas una tasa fija de 100.000 euros y eso te cubre todos los ingresos extranjeros. Con lo cual, en Italia pagarías lo que corresponda por tus ingresos italianos y luego todo lo demás, todo lo que venga de fuera, está cubierto por esos 100.000 euros. Si te vas con tu familia, con 25.000 euros por cada uno de tus miembros de la familia, puedes hacer que entren en el régimen fiscal. Y ya está. Vamos, esto sí que es tarifa plana y no lo de alguna compañía de internet. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención, tanto en este vídeo como en todos los demás. Aquí acabamos la serie de tributación internacional. Espero que os haya gustado y nos veremos seguro en próximos vídeos. Muchas gracias.